Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Sánchez, soy consultor tecnológico para Care System. Bueno, ya hemos esperado los 5 minutillos de rigor para los últimos rezagados, o sea que yo creo que ya estamos todos y podemos empezar, ¿vale? Bien, lo primero que quería hacer es daros las gracias, evidentemente, a todos por asistir a este evento de hosting profesional para aplicaciones web, donde queremos, bueno, pues mostrar, ¿no?, la importancia que tiene contar con un hosting profesional para el correcto funcionamiento de nuestra tienda online, ¿vale? O sea que este es el objetivo para hoy. Bien, vamos a ver la agenda y así ya nos metemos de lleno en la presentación. Buenos días a todos. Bueno, pues lo primero es obligado. Os voy a contar un poco por encima para todos aquellos que no nos conozcáis de manera directa quién es Kersystem y qué valor podemos aportar, ¿no?, a nuestros clientes. En un segundo punto también vamos a ver algo muy rápido que va a ser un pequeño repaso para ver un poco cuáles han sido los cambios que ha sufrido, ¿no?, el mundo e-commerce desde su nacimiento hasta el día de hoy. En un tercer punto, sí que nos vamos a meter ya de lleno en la presentación que nos ocupa, que como hemos dicho es el hosting profesional de aplicaciones web, y donde queremos ver la importancia de contar con un entorno distribuido y también nos vamos a enseñar un diagrama de cómo lo tenemos nosotros implementado, ¿vale? Por último vamos a ver una demo que va a correr a cargo de nuestro compañero Joaquín Mira. Él es el responsable del departamento técnico y uno de los expertos en hosting dentro de Kersystem. Y bueno, seguramente intentará ampliar toda la información que yo he dado y mostraros alguna cosa interesante. Bien, al final de todo vamos a abrir todos los micrófonos para que, bueno, pues todos podáis consultar o dejar vuestros comentarios sobre lo que ha sido la presentación y así podemos participar todos. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, algo muy rápido, como decía. Kersystem es una empresa de servicios TIC, ¿vale?, ubicada en Valencia. Tenemos varias áreas de negocio, entre las que se encuentran, bueno, pues las que vemos aquí, ¿no? En el lado izquierdo sobre todo. No nos vamos a centrar en toda la slide, ¿vale?, porque estamos grabando la sesión de tal manera que luego, pues bueno, ya podréis dedicarle vosotros un poco más de tiempo si lo veis interesante. En principio, quería, bueno, pues puntualizar que trabajamos con soluciones de correo electrónico seguro y corporativo, soluciones también de antivirus y anti-spam. Tenemos nuestro propio departamento de Cloud Client Computing para lo que es la parte de centralización del puesto de trabajo y virtualización de escritorio. Tenemos o trabajamos con soluciones de monitorización de servicios críticos. Y luego tendríamos la parte, el área de hosting profesional, ¿vale?, que lo podemos hacer sobre infraestructura propia o sobre infraestructuras de terceros, ¿vale?, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Esto lo hacemos básicamente porque nosotros tenemos nuestro propio entorno hardware en colocation, en un proveedor de hosting y evidentemente desde ahí damos servicio a nuestros clientes, pero al mismo tiempo tenemos clientes con su propia infraestructura en proveedores de tercero, pero que nosotros la gestionamos, ¿vale? El hosting profesional, como veis ahí, lo clasificamos en dos puntos: externalización de servicios por un lado y en hosting de aplicaciones web, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Bien, pues continuamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, como os decía antes, de cuál ha sido el recorrido y la evolución de los sistemas e-commerce y, por supuesto, cuál ha sido también el cambio que han tenido que ir tomando, pues, las empresas, ¿no?, que están en este mundo desde ya hace mucho tiempo. Como vamos a ver, durante todo este recorrido, las empresas que comenzaron en los inicios, ¿no?, pues han tenido que ir, lógicamente, adaptándose a las nuevas tecnologías, a las nuevas cosas que iban apareciendo, y también han tenido que ir enfrentándose a diferentes problemáticas, ¿no?, para llegar al momento en el que estamos hoy. Vamos a empezar por el principio. Si nos fijamos, en la década de los 90 más o menos, las soluciones, ¿no?, de e-commerce que había pues consistían en sistemas CMS basados en PHP y en MySQL, bueno, en la que nosotros pues teníamos la posibilidad de definir catálogo de productos, crearlos, interactuar con ellos, poner fotos, descripciones, etcétera, etcétera, ¿no? Los sistemas que más funcionaban en estos primeros compases, como ponemos ahí, eran Oscomer y Zencar. Siguen existiendo, pero ahora pues evidentemente han sido sustituidos y mejorados, ¿no?, por los nuevos sistemas. Bien, estas primeras versiones no eran muy atractivas a simple vista, tampoco Internet era tal y como lo conocemos hoy, era mucho más lineal, tenía mucho menos contenido multimedia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que podemos decir que estos primeros sistemas fueron el caldo de cultivo de lo que iba a ser, o de lo que ya es hoy día, ¿no?, una representación de un catálogo de ventas online en un entorno web totalmente automatizado, ¿vale?
Bien, ¿qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Bueno, pues estas empresas que empezaron con estos sistemas, poco a poco empezaron a crecer, crecían las visitas, crecían también las ventas, y esto era algo bueno, y entonces empezaban a ver las primeras inversiones, sobre todo en la parte gráfica, ¿vale? Ya hemos dicho que estos primeros sistemas, pues la parte gráfica y la parte de diseño, pues no eran muy llamativas, ¿vale? Con lo cual estas primeras inversiones se hacían aquí, y también se hacían inversiones en mejoras y añadidos que no incluían, ¿vale? Estos primeros sistemas. Por otro lado, en este momento, en esta época, pues no se le daba mucha importancia al hosting. Cualquier hosting más o menos serio podía soportar la carga de trabajo de nuestras páginas. Y también en esta época, pues aparecen muchas empresas, bueno, pues que se dedican, ¿no?, a lo que es la creación de páginas web, a precios en realidad muy interesantes. Esto eran normalmente páginas creadas a través de plantillas, que como digo, sin no mucha inversión y con bastante poco tiempo, ¿vale?, podíamos tener un negocio online funcionando, ¿vale? Evidentemente no se hacía ningún tipo de estudio, ningún tipo de análisis previo, ¿no?, para conocer cuáles eran o cuáles iban a ser, ¿no?, las necesidades reales y futuras que iba a necesitar nuestro negocio. Y bueno, esto pues también ha generado bastantes problemas, ¿no?, en algunos de nuestros clientes que llegan a nosotros. Bien, ¿qué pasa a partir del 2010 en adelante? Bueno, pues a partir de esta fecha es cuando ya empiezan a tomar más fuerza los nuevos sistemas CMS, sobre todo Magento y WordPress, y al mismo tiempo, pues bueno, lamentablemente estas empresas que comenzaron con los primeros sistemas CMS, pues empiezan a acusar muy seriamente todo este crecimiento del que hemos hablado y de los recursos que necesita, bueno, pues su entorno, ¿no?, para mover el Internet de hoy, ¿no? Que ya hemos dicho que no es exactamente como lo conocimos hace unos cuantos años. De tal manera que sus sistemas pues no lo pueden soportar, ¿vale? Por lo tanto, aquellos que comenzaron con estos primeros sistemas se encuentran que han tocado techo, es decir, ya ellos han ido haciendo los pasos de manera adecuada, han realizado inversiones en la parte gráfica en aquellos sistemas más antiguos, han hecho inversiones en la parte de añadidos para integrar, pues bueno, todo lo que son paquetes que permitan automatizar tareas en los primeros sistemas, como digo, que bueno, por sí solos pues no lo permitían, ¿no? El negocio les fue creciendo, más artículos que gestionar, más imágenes y además más pesadas, pasarelas de pago que se utilizan de manera diferente, contenido multimedia que antes pues no era tan concurrente como ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues llegados a este punto, había que tomar una decisión, o estancarnos, quedarnos y dar por bueno todo lo que teníamos, o avanzar y bueno, pues plantearnos la sustitución de nuestro sistema por un sistema nuevo, ¿no? Entonces, aquellos que tomaron esta decisión, ¿qué tenían hasta el momento? Bueno, pues tenían un nuevo sistema CMS, evidentemente, mucho más potente, un sistema que permitía integraciones con las nuevas tecnologías, que permitía también bueno, pues infinidad de combinaciones que antes no podían hacer. Tienen también un negocio online en cuanto a la experiencia, porque ya vienen de mucho tiempo atrás, una imagen de empresa que también se han ido ganando con el tiempo, y todo esto en el mismo hosting en el que empezaron. Bien, pues aquí es donde decimos nosotros que tenemos que ir acompasados, ¿vale? Si tenemos un sistema con el que podemos trabajar con más de 20.000 archivos PHP y con más de 300 tablas MySQL, como es el caso de Magento, pues evidentemente vamos a necesitar un hosting acorde a estas necesidades, ¿vale? Por eso decía al principio que el hosting, bueno, es el eterno olvidado, ¿no?, en esta ecuación, y a lo que nadie le da la importancia que tiene en todo este entramado, ¿vale? Por eso hoy vamos a intentar, pues bueno, dar unas pautas para ver o demostrar que el hosting es muy importante si queremos que nuestro entorno fluya con agilidad. Bien, pues muchas veces nos encontramos con clientes, ¿no? Esto es lo que también comentaba antes, que después de muchas inversiones, todo ese camino recorrido, todas esas mejoras sobre su sitio web, incluso habiendo dado el salto a un nuevo sistema, pues continúan con dificultades para agilizar lo que son los procesos de navegación, sobre todo, ¿no? Entonces, muchos de ellos nos suelen decir que no puede ser por recursos, ¿no? Porque tengo un servidor contratado, un servidor dedicado y contratado para mí, de tal manera que no pueden ser por los recursos. Tenemos que entender una cosa: si nosotros tenemos un host dedicado y sobre este host nosotros vamos a ejecutar todos los procesos que requiere mi entorno web, procesos de PHP, procesos de base de datos, procesos de la propia web, etcétera, etcétera, cuando uno de estos procesos esté consumiendo recursos, es lógico pensar que el resto de los recursos se van a ver afectados, ¿de acuerdo? Porque están todos sobre un mismo host. La experiencia del tiempo lo que nos ha ido demostrando es que lo más apropiado es tener todo esto por separado,
¿vale? De tal manera que cuando haya un proceso de PHP, por ejemplo, que es puramente computación, que tenga que ejecutarse, pues que no esté penalizando a ningún otro de los procesos, ¿vale? Y de esta manera conseguimos que nuestro entorno sea mucho más rápido. ¿Por qué? Mucho más rápido. Bueno, pues porque como pone aquí, cada segundo de más que tarda una web en cargarse es un 2% menos de venta. Estos son estadísticas, de tal manera que si nosotros tenemos un entorno lento, evidentemente va a haber muchísimas más probabilidades de que el cliente se aburra y se marche a otra página, ¿vale? Por eso, fijaros si es importante tener un hosting ágil, ¿no? Vamos a ver en la siguiente slide cómo tenemos nosotros implementado este entorno. Bien, pues este entorno, como os digo, está distribuido, ¿vale? Es un entorno con los servicios y pools de recursos totalmente separados. Bueno, ¿qué es lo que garantizamos con esto? Pues lo que decía antes, ¿no? Que la ejecución de uno de los servicios no afecte al resto, ¿vale? Y todo fluya de manera normal. ¿Nosotros qué es lo que tenemos? Bueno, nosotros lo que tenemos es diferentes redes. Una de ellas es con una red para clústeres de base de datos. Estos son nodos de base de datos en alta disponibilidad, a los que se puede acceder cuando se necesite. Tenemos una red dedicada para PHP, ¿vale? Tenemos un clúster de PHP que también evidentemente está en alta disponibilidad. Ya sabéis que los servicios PHP son puramente computación, tiran todo de CPU. O sea que, por poner un ejemplo, imaginaros que tenéis que realizar un proceso de integración con un proveedor externo, por ejemplo, para un tema de stock. Y bueno, todos sabemos que este proceso no tiene nada que ver con el servicio web, por ejemplo, de navegación. Pero como decía antes, si los tenemos todos ahí durante el tiempo que este proceso de integración con un proveedor externo se esté ejecutando dentro de nuestro entorno, pues también se van a ver afectados la navegación de los clientes, ¿vale? Y eso no lo podemos permitir. Bien, tenemos también una red de storage, ¿vale? Lo mismo pasa con el storage, tenemos un clúster también en alta disponibilidad y desde el que podemos ofrecer pues NAS, CIS, NFS, OnCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Otra red dedicada para Full Page Caché. Estos son servicios que mejoran, ¿vale? Y optimizan mucho la agilidad de nuestros sitios, ¿vale? Son servicios que sobre todo pueden venir muy bien cuando tenemos una alta carga de visitas, ¿vale? a nuestra página. Y el funcionamiento, bueno, pues lo que hacen es optimizar la memoria poniendo cierto contenido en caché para que el acceso sea muchísimo más rápido, ¿vale? Entonces, pues como digo, agiliza mucho. También tenemos una red dedicada para servicios web específicos. Estos son servicios que, bueno, van a mejorar muchísimo la experiencia del usuario al trabajar con determinadas aplicaciones web, ¿vale? Y son servicios que lo que hacen es ofrecer RAM como disco duro, ¿vale? Para que la lectura en este caso pues sea más rápida. Bien, aquí hay muchos servicios, como estamos viendo, evidentemente, y no todo el mundo los necesita, ¿vale? Son servicios específicos en muchos de los casos y por eso decimos que, o nos gusta decir que nuestro entorno se adapta a nuestros clientes, ¿no? Es totalmente personalizable. Dependiendo de las necesidades que tenga nuestro cliente, pues podrá o deberá o tendrá que acceder a recursos de los que están aquí a todos ellos, o a uno, o a ninguno, en fin, ¿no? Es un poco, como digo, un entorno totalmente personalizable. Bien, por último, tenemos el servicio de red privada virtual. Todos estos servicios que estoy mostrando ahora están en nuestro entorno y son totalmente compartidos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que si un cliente necesita su red privada virtual no la pueda tener. Al contrario, nosotros tenemos muchos clientes con este diseño bueno, ellos tienen su propio entorno totalmente aislado en nuestro CPD y pueden aprovecharse lógicamente de nuestros recursos compartidos en caso necesario, ¿vale? En caso de que tengan un pico extra por una oferta que hacen, por ejemplo, y tienen más afluencia y necesitan tirar de proceso de base de datos, por ejemplo, pues pueden acceder a ese servicio, ¿vale? ¿Que quieres tener tu propio firewall? Pues no hay ningún problema, también se puede gestionar o mantener ciertos servicios on-premise, ¿vale? Hay muchas empresas que por un motivo de confidencialidad pues no pueden sacar sus bases de datos de su propio entorno. Bueno, pues la base de datos puede estar allí, pero si en un momento dado necesita más recursos, pues puede tirar de nuestro entorno, ¿vale? Entonces, por eso digo que en realidad es un entorno totalmente personalizable y dependiendo un poco de las necesidades del cliente podemos movernos. Es muy flexible en este sentido, ¿vale? Bien, por supuesto todas las redes están securizadas y protegidas desde el exterior. Y bueno, luego
luego quiero que nuestro compañero nos lo va a ampliar, nos lo va a enseñar un poquito mejor, ¿vale? Pero este es un poco nuestro entorno, ¿vale? Se trata, como decía al principio, de tener todo lo que es el entorno totalmente distribuido y de esta manera, pues aquellos recursos que se ejecuten o servicios que se ejecuten, pues no van a penalizar al resto, ¿bien? Bien, en cuanto al licenciamiento, bueno, veis aquí que esto también son tres modalidades de licenciamiento que tenemos nosotros, tres packs diferenciados con todos los servicios que ponemos. Se ve un poco pequeño, pero en realidad tampoco me interesa mucho. Lo que quiero es un poco que veáis el concepto, ¿no? Nosotros tenemos tres paquetes en los que, como veis, pues vienen bueno, pues especificados todos los servicios y por eso os decía, es una paquetización de licenciamiento personalizable, ¿vale? Porque si os fijáis, por ejemplo, podemos tener un cliente que necesita Varnish, ¿vale? Veis aquí que tenéis un frontend con Varnish que lo podríamos encontrar en la parte, en el pack más completo de los que tenemos, bien, pero a lo mejor no necesita utilizar tanto ancho de banda o a lo mejor no necesita tantas reglas en el firewall, etcétera, etcétera, que también están en la parte del último paquete. De tal manera que a lo mejor necesita utilizar la mayoría de las cosas del primer paquete, pero uno de los servicios que están en alguno de los otros paquetes. Por eso esto se hace como proyecto. La pregunta del millón siempre es la misma. ¿Cuánto es el coste justo en un negocio e-commerce? En un hosting, ¿no? Para albergar una página web. Bueno, pues esta pregunta es la del millón y esta pregunta la podríamos trasladar también perfectamente bien a lo que es un negocio en la calle, ¿no? En un local físico. Pues porque, bueno, ¿cuánto se paga de alquiler? Pues depende. ¿Necesitas un local de 150 metros? ¿Necesitas un local de 50 metros? ¿Necesitas que esté totalmente reformado o no? ¿Lo quieres en la Gran Vía o lo quieres en una calle un poco más discreta? Todas estas preguntas, evidentemente, las podemos trasladar a lo que es la parte de e-commerce. ¿Cuántas visitas vas a recibir? ¿Tienes picos muy a menudo? En fin, todo este tipo de cosas son lo que después en la propia consultoría del proyecto pues se analizan y se ven cuáles son las necesidades reales del cliente y a partir de ahí pues se elabora la mejor propuesta individual, ¿vale? Entonces, por eso es algo que depende muchísimo y sobre todo de las necesidades del propio cliente. Bien, he querido terminar mi intervención con esta slide, ¿vale? Para que, bueno, nos demos cuenta un poco cómo ha cambiado también nuestra propia vida social desde hace, pues, bueno, una década tan solo, no hace tanto. Los declaro marido y mujer pueden cambiar sus estatus en Facebook. Esto quiere decir que estamos más pendientes de las redes y de subir todo en el momento exacto que está sucediendo constantemente, ¿vale? Esto era algo que no hacíamos antes. Fijaros en la imagen del lado derecho. Antes, no hace mucho, cuando no teníamos móviles, a no ser de que fuese al baño con una revista, pues podría estar unos 5 minutos. Con la aparición de los móviles nos vamos a 15 minutos. Si ponemos wifi encima, pues bueno, pues ya podemos tener hasta 55 minutos, una hora y todo va a depender, evidentemente, si tenemos enchufe para conectar nuestro dispositivo o no, que puede llegar al infinito, ¿vale? ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Pues navegar, visitando webs, visitando e-commerce y comprando, ¿vale? En cualquier momento. Daros cuenta que podemos utilizar cualquier tipo de dispositivo que tenga una conexión a Internet, de tal manera que nuestros negocios e-commerce tienen que estar accesibles y disponibles las 24 horas, los 365 días del año, ¿de acuerdo? Y eso es un poco el objetivo que perseguimos en Care System. Bien, ya os había comentado que lo que es la parte PowerPoint y un poco la parte marketingiana iba a ser bastante más rápida. Ahora lo que sí quiero es pasarle los mandos a mi compañero Joaquín y vamos a ver un poco la demo, ¿vale? Dadme un segundito y así se los paso rápidamente. Vale, Joaquín, estás por ahí, ¿verdad? Aquí estoy. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y bueno, a continuación yo también me he traído una pequeña presentación, primero para que conozcáis un poco la persona que está detrás de la infraestructura y también antes de empezar a ver cifras y ver cosas más técnicas, pues me parece interesante deshacer algunos mitos, ¿no? Que sepáis en qué nos estamos moviendo, ¿no? Cuando hablamos de hosting. Bien, vamos a echar un vistazo a lo que sería habitualmente una presentación, ¿no? Que empieza con este tipo de imágenes, ¿no? Con ese señor mirando para el cielo, con gráficos, con billetitos, ideas, informes, etcétera. Entonces, bueno, esto no tiene nada que ver con el mundo del hosting, en absoluto.
Realmente el hosting no tiene nada que ver con el marketing, aunque nos ha sorprendido bastante que muchas empresas con las que hemos contactado nos han referenciado a la dirección marketing arroba el dominio o el nombre de la empresa. El hosting no tiene absolutamente nada que ver con el marketing, al igual que tampoco tiene nada que ver con la parte de programación. Es habitual que el programador sea el encargado de realizar o de poner en marcha ese hosting, y no tiene nada que ver en absoluto, no suele acabar bien ese tipo de proyectos. Tampoco tiene en absoluto nada que ver con el diseño, cosa que también nos encontramos habitualmente, que el mismo diseñador de la página, que se hace la interfaz web o el experto UX, como lo llaman ahora, se ocupe de la parte del hosting. Eso también suele acabar bastante mal. Y por supuesto el hosting tampoco tiene nada que ver con la magia, porque en ocasiones nos encontramos pues situaciones en las que alguien está adquiriendo un hosting compartido de unos 60 euros al año y está intentando recibir pues una afluencia de visitas muy elevada. Entonces, bueno, pues evidentemente tiene que haber algo detrás, tiene que haber unas máquinas, tiene que haber un sistema, tiene que haber algo que esté dando soporte a esa petición, ¿no? a lo que quieren ver los clientes, ¿no? Y como decía mi compañero Ángel, cada vez son más y de las maneras más variopintas, ¿no? Desde un móvil, desde una tablet, desde cualquier sitio. ¿El hosting qué es? Si no es todo esto, ¿qué es el hosting? Pues ni más ni menos que ciencia. El hosting es ciencia. Es una ciencia casi exacta. Funciona de manera que tenemos que dimensionar y poner en marcha las máquinas que necesitemos para conseguir un objetivo. Eso es realizar una cuenta matemática. Uno de los casos más sonados que ha pasado hace unos poquitos días, la empresa que estaba haciendo el marketing móvil de la empresa McDonald's, no sé si os suena, una empresa que se llama McDonald's, creo que hacen hamburguesas o algo así, pues durante los 3 días de su promoción, los días locos, la plataforma no ha sido capaz de dar soporte, o sea, de dar servicio en ninguno de los 3 días. Eso ha sido pues un dimensionamiento que en absoluto estaba escalado o tenía que ver con el nivel de consumo que iba a haber por parte de los usuarios. Y bueno, pues que tú abras una aplicación móvil que ha diseñado la empresa es de marketing, pero no ha confiado en un desarrollo o en una infraestructura acorde a la repercusión que iba a tener esa aplicación. Entonces, bueno, el domingo la gente quería sus nuggets a 1,50 € y se encontraba en su móvil un error de página servidor no disponible. Y bueno, pues una empresa de esa envergadura pues no puede permitirse hoy en día ese tipo de cosas. Bueno, pues pasa con empresas grandes y pasa con empresas pequeñas. Bien, el entorno distribuido, lo que hacemos nosotros, cómo lo tenemos montado, cómo hemos llegado a esa conclusión o por qué lo tenemos de esta manera. Bueno, como decía, el hosting es ciencia y, bueno, pues dentro de la ciencia de la computación y de la informática hay un concepto bastante conocido que es el cuello de botella de von Neumann. La máquina von Neumann es un modelo de informática, que no voy a extender mucho en ese tema, pero es, digamos, prácticamente el modelo de informática de procesador o de montaje de ordenadores que tenemos hoy en día, al margen de, bueno, de procesadores más modernos que tienen algún tipo de caché o de otras mejoras sobre el procesador para funcionar mejor. ¿En qué se basa el cuello de botella de von Neumann? Bueno, pues lo que ocurre es que la memoria es lenta, aunque se pueda considerar rápida, pero es lenta si la comparamos con el procesador. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el procesador intenta ejecutar una operación, tiene que almacenar en memoria y luego tiene que recuperar de memoria. Hay mejoras sobre procesadores, hay cosas como el caché de nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero esto es impepinable, esto es así. ¿Qué ocurre? Si tenemos un solo servidor, una sola máquina para realizar varias cosas, como por ejemplo servir la web, computar el PHP, almacenar la base de datos, etcétera, etcétera, pues esto, lo que es el cuello de botella físico que existe en la computación, pues se va a dejar ver por algún sitio. Bueno, pues esto, una arquitectura distribuida, lo que hace no soluciona el problema, porque es un problema complejo, pero lo que hace es que al tener diferentes procesadores, diferentes máquinas distintas y diferentes entornos para cada uno de los trabajos, el rendimiento mejora bastante, porque cada uno se ocupará de una tarea distinta. Es como tener un equipo en una empresa o tener un señor muy listo. Bueno, pues tenemos un equipo, cada uno se ocupará de su parte y al trabajar en equipo, pues obtendremos un mejor rendimiento, ya que cada uno se va a dedicar a lo que le toca. Bueno, pues esto es una cosa un poco conocida, pero bueno, está ahí, es ciencia, es de los años 40 y es lo que ocurre hoy en día también. Otra cosa que ocurre hoy en día es, pues, también nos encontramos clientes que nos van diciendo, pues, a la hora de contratar un servicio, pues megas, gigas, teras, todo ese tipo de cifras, ¿no? Bueno, pues poneros un ejemplo simpático.
Estos son tarjetas gráficas, que es un producto que está al alcance de todo el mundo, que puede comprar en cualquier tienda. Y aquí tenemos tarjetas gráficas, que es un producto de consumo para nuestro ordenador. Y tenemos a la izquierda una que es de 8 gigabytes y tenemos a la derecha unas que son de 4 gigabytes. Bien, pues, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué tarjeta es mejor? La que tiene más gigas, evidentemente. Tiene más gigas, tiene que ser mejor. Bueno, pues si miramos los precios, realmente la tarjeta de 4 gigas, perdón, la de 8 gigas es la más barata de todas. Las demás llegan hasta 918 euros. ¿Por qué? Pues porque cada tarjeta es para una cosa. Es para una cosa. Cada una de ellas cubre una necesidad. Entonces, dependiendo de la necesidad, ahí es donde se aplica el precio. Una será mejor para una cosa, otra será mejor para otra cosa. Pero no podemos guiarnos solamente por la parte de las cifras. ¿En qué vemos las cifras hoy en día? ¿Dónde vemos eso de CPUs, memoria, gigas, etcétera? Pues lo vemos en el fantástico mundo que hoy en día está por todas partes, que nadie sabe lo que significa, que es la nube. Pues la nube es una cosa muy bonita, aunque nadie sepa exactamente cómo funciona. Bueno, pues la computación en la nube, resumiendo, consiste en que tenemos muchas máquinas físicas que trabajan en conjunto, no sabemos cada cosa exactamente dónde está, pero todas trabajan en conjunto al unísono, de manera que podemos ofrecer de una cantidad de memoria, una cantidad de proceso, podemos ofrecer un trocito a un cliente. Entonces, un cliente puede comprar perfectamente, según una oferta promocional, puede comprar 8 CPUs y puede comprar 16 gigas de memoria y esa máquina está en la nube. Fantástico. Bien, pues con un ejemplo muy barrio sésamo, nunca mejor dicho, si el Conde Draco tuviera un procesador de 8 núcleos, lo normal es que dimensionara su nube de manera que fuera un valor de 6 a 8. Quiere decir que podría vender hasta 6 veces ese procesador de 8 núcleos, con lo cual podría montar 48 máquinas de un procesador. ¿Por qué funciona esto así? Bueno, pues porque el procesador no está siempre al 100%, de manera que podemos sobrevender lo que tenemos en realidad, en físico, lo podemos vender por encima, y si lo hacemos más o menos bien, pues sería de un valor de 8 a 6, ¿no? Podríamos vender hasta 48 máquinas, como decía. Pero eso no es siempre así. Hay proveedores que lo que te están dando es con 8 núcleos, lo está multiplicando por 8. Puede vender hasta 64 máquinas sobre un solo procesador. Pero hemos llegado a ver el caso de que se van aún más allá y pueden vender hasta 80 máquinas con un procesador de 8 cores. Eso es lo que tiene cada uno en su casa, una máquina con un procesador de 8 núcleos. Entonces, bueno, todo lo que es el mundo del marketing, las cifras, los precios, es ciencia. El hosting es ciencia y para obtener un resultado hay que partir de una base. Entonces, bueno, pues la nube ya no es una cosa tan bonita y tan fantástica. No, simplemente que hay que dimensionar las cosas como toca y hay que utilizar lo que necesitamos de cada una de las tecnologías que existen ahora mismo. Cada proyecto, como decía mi compañero, es distinto y cada uno tiene una necesidad. Alguien puede necesitar una mayor cantidad de tráfico por el tema de las imágenes, alguien puede hacer publicidad en televisión y tener picos muy elevados de visitas, alguien puede, no lo sé, puede realizar un trabajo en segundo plano muy potente de importación de productos, tiendas que tienen 70.000, 100.000 productos y eso no puede penalizar la navegación del usuario, etcétera. Bien, pues con esta pequeña introducción de qué es lo que hacemos, que sabemos lo que hacemos y dónde nos hemos metido, pues lo que quería enseñaros es, bueno, primero yo vengo del mundo del e-commerce desde el año 2000 y poco, tenía una página web para vender online con productos de telefonía móvil y bueno, desde entonces he ido aprendiendo mucho, ¿no? En el mundo del hosting y en el mundo de la venta online, cómo tratar a un cliente, cómo funciona todo esto, y bueno, cómo dar un servicio de la manera más correcta. Bien, pues lo que hacemos consiste en que cuando un cliente llega a nosotros y nos explica su problema, pues vamos a dimensionar, vamos a crear una red, vamos a crear una serie de aparatos y de máquinas para suplir esa necesidad. Pues vamos a poner un ejemplo, a ver si tengo por aquí para enseñaros. Esto sería una de las máquinas que tenemos, un firewall en el que se ve el tráfico de uno de los clientes, ¿vale? Entonces, este cliente tiene contratado un servicio. Lo que ocurre es que cuando existe una publicidad o existe una promoción y hace un anuncio en Facebook, hace un anuncio pues en Twitter, tiene pues creo que son casi 80.000 seguidores o por ahí, lo que nos encontramos es que a veces esta página, pues como veis aquí en el gráfico, pega algunos subidones muy elevados de visitas. Bien, pues lo que ocurre es que en estos momentos, aquí quiero recordar, este fue el grande, veis aquí este palo que sobresale, lo normal es que tenga un tráfico dentro de una cantidad de
de información que se va moviendo, una cantidad de visitas, pero tenemos que dar soporte en el momento que necesita una mayor afluencia de visitantes. Bueno, lo que hacemos ahí es que durante ese tiempo automáticamente el tráfico ha sido derivado el proceso ha sido derivado a otra cantidad de máquinas que no son las que tiene el cliente contratada bajo su contrato, no es una máquina privada, pero hay una serie de máquinas detrás que en ese momento pues no tiene que preocuparse y lo que va a ocurrir es que va a tomar el control el clúster que está de manera trasera para trabajar con esa afluencia. Bien, pues este cliente, como os decía, hace mucha publicidad y de vez en cuando pues tiene este tipo de problemas. Bien, ya sé que esto de los gráficos no es muy bonito, pero bueno, otra cosa que os puedo enseñar aquí sería un cliente que tiene un tráfico más elevado, pero en este caso lo que este cliente necesita es una gran cantidad de transferencia de datos. En este caso lo que tenemos montado es un acceso a Internet con una potencia pues bastante más elevada de los demás. Si os fijáis, por ejemplo, en una semana ha movido ni más ni menos que 648 gigas. Eso, bueno, para una web es bastante. Durante una semana, mover prácticamente 1 tera es bastante. Entonces, bueno, en este caso el proyecto es distinto, tiene otro tipo de visión y lo que se hace es centrarse en eso. Por ejemplo, otro cliente interesante podría ser, he enseñado su web, sería Cloudea, es una empresa que se dedica a la importación de productos para el almacenamiento profesional, para un NAS y ese tipo de aparatos. Y en el caso de Cloudea, lo que tienen es una web muy compleja a nivel de proceso. Si tenéis una tienda Magento, pues entenderéis enseguida pues, a lo que me refiero cuando veáis un producto configurable, como puede ser, por ejemplo, vamos a ver este aparato de aquí. Bien, pues al comprar este equipo en la web de Cloudea pues podemos poner un soporte, podemos poner una cantidad de discos, en todo momento estamos viendo el stock de cada uno de los subproductos, podemos añadir una cantidad, podemos añadir instalación, podemos añadir unidad de expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues todo este tipo de configuraciones adicionales tan complejas que leen todas de la base de datos, este cliente lo que tiene es una especie de porción de la base de datos exclusiva para él. Digamos que hace hincapié en esa parte y lo que hace es pagar más o contratar más del servicio de base de datos porque necesita un acceso exclusivo para poder realizar este tipo de cálculos. También aparte hace una importación de manera diaria de un montón de proveedores externos y necesita un proceso adicional PHP para hacer esa importación. ¿Qué ocurre? Pues claro, no el mismo proceso PHP que ejecuta la visión de la página por parte del usuario, del cliente, no es el mismo proceso que realiza la importación de los productos, porque si no, pues se comería la CPU entera y el cliente vería muy mermada su experiencia de navegación por la página. Hay más cosas, ¿no? Hay soluciones de caché, que es la que vamos a ver a continuación de manera muy rápida, pero vamos, no todas las soluciones se aplican a todas las páginas. Cada una necesita algo en concreto, tiene un problema concreto, tiene una necesidad concreta. Entonces, no todo es extrapolable a todo. Si, por ejemplo, vamos a hacer una pruebecita simpática. Vamos a ver. Vamos a ver un cliente que lo que tenía era un hosting normal y corriente, un hosting sencillo. Le optimizamos al máximo ese hosting, no lo hemos movido de ahí porque durante ciertas épocas del año no es necesario hacer modificaciones o hacer cambios o hacer nada especial, pero hay momentos en el año que sí que necesita una excesiva respuesta por parte de los clientes. ¿Por qué? Bueno, pues es una marca de ropa conocida y lo que necesita es durante las épocas de rebajas o cuando publica algún producto que baja de precio, pues bueno, evidentemente la gente pues se vuelve un poco loca y accede de manera masiva. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner primero en nuestro archivo host, si alguien sabe lo que es, en nuestro archivo host lo que vamos a hacer es engañar un poco al sistema haciéndole pensar que la página está albergada en su sitio original, ¿no? Que es donde está contratado su hosting actualmente. Lo que tenemos ahí es, por un lado, un hosting que el cliente mantiene, en donde lo tiene actualmente, pero nosotros le hemos puesto por delante una máquina que lo que hace es mejorar esa conectividad o mejorar ese tráfico. Entonces, bueno, vamos a ver.
así lo hacemos rapidito. Bien. Vale. Si hacemos un ping desde esta máquina a la web juanvidalshop.com, nos va a responder esa dirección. Vale. Ahí es donde está la página del cliente albergada actualmente. Resumiendo, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos ahora mismo un hosting ya funcional, pero tenemos una necesidad concreta o queremos mejorar algún aspecto de nuestra página, podemos poner por delante, o sea, es decir, podemos poner antes de nuestro servidor, de nuestro hosting actual, podemos poner una máquina que nos ofrezca esa mejora. Por ejemplo, hay quien se ha pasado directamente a tener su tienda online con un soporte, o sea, con un certificado SSL. ¿Por qué? Pues porque da más seguridad, porque Google le hace más caso y porque bueno, pues, es mejor tener la comunicación encriptada de cara a la privacidad de los datos de los clientes. Entonces, hay veces que meter ese certificado hace que la página vaya muchísimo más lenta. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque el tráfico SSL tiene que estar encriptado, tiene que realizar un proceso de CPU. Entonces, las visitas, lo que es la cantidad de afluencia que una página puede llegar a soportar si tiene certificado, si no lo tiene, es de un cuarto sobre no tenerlo, más o menos. Esto, claro, pues si la página podía tener una concurrencia de 100 usuarios, pasar a una de 25, bueno, la verdad es que es una puñeta, porque antes podíamos hacer más cosas, hemos puesto certificado y hemos penalizado. Bien. Pues al igual que este cliente que necesita una velocidad superior, una cantidad tiene una afluencia superior durante ciertas épocas del año, hay gente que al poner el certificado necesita que su página tiene que funcionar mejor. Entonces lo que se puede poner también es por delante una máquina que lo que haga es ocuparse 100% del tráfico SSL y trabajar con la CPU adicional para liberar a la página real, ¿no?, donde está el hosting, de ese trabajo. Son dos ejemplos, ¿no? Bien, pues si visitamos esta página, veremos que va bastante rápido. Vamos a refrescar y va rapidito. Y podemos, bueno, pues navegar por la página. Tenemos un tiempo de carga bastante aceptable y la verdad es que no va nada mal. Bien, vamos a hacer una prueba ahora. De manera que haremos un test de afluencia con la herramienta Apache Benchmark. No sé si la conocéis, pero es una herramienta de Linux muy sencilla. De hecho, si hay algún valiente y quiere que hagamos una prueba con alguna de sus páginas, me lo decís por aquí por el chat y vemos la cantidad de concurrencia que hoy en día es lo más complicado, ¿no? Tener una concurrencia elevada en una página web. Vamos a hacer un test de Apache Benchmark contra lo que sería esta página. ¿Veis? Responde desde esa dirección. Correcto. Vamos a ver. Vamos a quitar esta de aquí. Vamos a hacer una prueba contra esta página. Y lo que aparece aquí en estos valores sería la cantidad de visitas y la cantidad de concurrencia, ¿no? Digamos que serían 50 usuarios a la vez, o sea, 1000 usuarios de 50 en 50. Vamos a hacerlo un poquito más suave. Vamos a poner 100 visitas con una concurrencia de 10. Bien, al realizar esto, va a intentar el programa hacer esas conexiones y va a ver vamos a ver cómo la página pues, se comporta mientras está ocurriendo. Ya le damos a tardar un poquitín más, vemos que ha acabado ya y bueno, pues hemos tenido esas 100 visitas. Esas 100 visitas se han realizado, a ver que no lo encuentro, aquí. Esas 100 visitas con una concurrencia de 10 se han realizado durante 11 segundos, se han movido estos datos y ha habido una media de 8,79 peticiones por segundo. Bien, pues es una página que funciona bastante bien. Vamos a darle un poquito más fuerte y vamos a hacer una concurrencia de 50 y vamos a llegar hasta 500 visitas. Aquí ya me imagino que le hará un poquito más de daño. Ya, ahora sí que le está costando cargar. Y aparte, bueno, pues si estamos en un hosting compartido, pues lo que vamos a hacer también es seguramente saltar alguna alarma y hacer que otros clientes que están en el mismo hosting compartido pues dejen de funcionar correctamente. Entonces, bueno, pues puede ser que hasta que nos corten el servicio porque tenemos tanto éxito que, bueno, que hemos fastidiado a los demás y puede que hasta mejor tener el servicio y nos digan que si no pagamos más, pues nos echan de este hosting compartido. Bien, vamos ya por 300 y aquí, bueno, lo que vamos a encontrarnos es que las cifras van a bajar, ¿no? De hecho, la página ya está sufriendo bastante y puede que hasta que nos dé un fallo. Vamos por 400, nos queda la última.
Ya hemos acabado. Bien, pues ha subido un poquito en la request per seconds. Eso ha sido porque hemos puesto una concurrencia más elevada. Y lo que hemos conseguido ha sido 500 visitas en un tiempo total de 51 minutos. Bien, esto es lo que hace una web normal, habitual, pero bueno, ya bastante bien montada porque concurrencias hemos visto hasta de 15, de 20 personas, ya la web deja de responder o directamente cae, ya deja de funcionar. Bien, pues, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues si tenemos este problema y no queremos que la web se atasque y tenga un rendimiento bajo durante gran cantidad de afluencia, lo que tenemos que hacer es pues hacer alguna mejora sobre ese tráfico, ¿no? Sobre ese acceso. Vamos a quitar del host el acceso a la web y vamos a hacerle ahora un ping. Vamos a ver que la web está en otro sitio. Viralshop.com. ¿Veis? Ahí realmente es donde hemos puesto nosotros la máquina para el cliente para hacer esa operativa de mejora, ¿no? Es una máquina con un caché específico. Bien, pues ahora mismo, si hacemos el mismo test, voy a quitarlo también del equipo local para que lo veáis. Podéis visitar la página si queréis, que veréis enseguida de lo que estoy hablando, cómo funciona. Consiste en un caché muy potente y lo que hace es solamente pedir al backend trasero, a donde está la página realmente albergada, pide la información cuando la necesita. Bien, pues vamos a hacer una prueba, pero vamos a darle otro tipo de cifras. Vamos a hablar de otro tipo de cifras. Por ejemplo, una concurrencia de 1000 durante un test de 10.000 usuarios. Bien, esto, si alguien se atreve, también lo puedo probar con él. En la web, mientras ocurre esto, es totalmente accesible. Podemos seguir navegando, seguir vendiendo. Esto ya ha acabado. Ya ha acabado. Hablamos de que antes hemos probado 500 usuarios con una concurrencia de 50. Hemos tardado cerca de un minuto. Hemos tenido 10.000 visitas aproximadamente en 7 segundos. Y hemos conseguido mover esta cantidad de datos. Y bueno, pues el request per seconds ha subido de 9 a 1386. Bien, esta tecnología existe, se puede implantar y la verdad es que, bueno, pues de vender a no vender, pues hay una diferencia muy sencilla y es disponer de lo que necesitamos en cada momento para trabajar. Y bueno, pues no sé si alguien tiene alguna consulta o si queréis explicar un caso concreto o si queréis intervenir o que hagamos una prueba con algo o bueno, o ver de qué manera podemos echaros un vistazo a lo que tenéis. Otra prueba fantástica, sencilla para hacer, es Google Insights. Que esto, bueno, ya la parte del SEO y del SEM, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero realmente es impepinable el hecho de que si la página tiene un ranking bastante bueno en Google Insights, si Google ve que la página está correctamente montada en cuanto a hosting, tiene un tiempo de respuesta adecuado, se han hecho las tareas correspondientes a resolución, a funcionamiento, etcétera, va a tener más en cuenta esa página, al margen del contenido SEO, al margen de la campaña que hagamos en Google AdWords. Si empezamos con una base sólida, pues Google le va a hacer más caso. Bien, aquí tenemos un 85 sobre 100 en esta página. Hay cosas complicadas de solucionar porque, bueno, esta plantilla o este diseño, todo esto no lo cumple. Pero, bueno, evidentemente hemos cumplido las 7 reglas. Y las 7 reglas, todo tiene que ver en alguna parte con el hosting o con el montaje del servidor. Es así. Es así, no tiene nada que ver con la consultoría SEO, que mucha gente está poniendo en marcha y no sé si eso hace que vendáis más o no, lo desconozco, pero evidentemente todo lo que aparece aquí en las reglas aprobadas son cosas de hosting. Tanto la compresión, como la minificación, como la optimización de las imágenes, todo esto es parte del hosting y de la consultoría de sistemas que se hace sobre la página. Bueno, Google también es bastante especial y nos dice que, bueno, que mejoremos la respuesta del servidor. Hemos respondido 0,27 segundos. Ellos dicen que en 0,2, en 200 milisegundos. Vale, eso en Estados Unidos está muy bien. En España aún es complicado. Aún es bastante complicado tener un tiempo de respuesta inferior a 200 milisegundos. Lo habitual es que una web en Magento responda en unos 3 segundos aquí en España. Lo normal. Hay empresas que lo hacen bien. Y bueno, bajan de ahí, bajan de esa velocidad. Pero vamos, 0,47 segundos, me gustaría bueno, que a muchos les gustaría tener eso. Y bueno, pues por lo demás, como decía, si queréis que mostremos alguna cosa más, algún caso concreto, hagamos una prueba con alguien, hacer una visión rápida por nuestra parte o dar algún consejo sobre algo de lo que tengáis ahí montado, pues estamos aquí a vuestra disposición. Vale, ahora sí se me oye, ¿verdad?
Fenómeno. Vale, decía que no nos queremos alargar mucho más. En principio queríamos mostraros un poquito solamente cómo tenemos distribuido el entorno y la importancia, como decíamos, de tener los servicios distribuidos. Muchísimas gracias a todos por haber participado. No sé si, Joaquín, quieres añadir algún comentario. No, solo dar las gracias y a ver si nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias. Vale, gracias, Joaquín. Gracias a todos. Un saludo.